vamos a entrar a la palabra. Yo mientras tanto quiero que te ubiques en Jueces. Vete ubicando en el libro de Jueces. Y mientras lo va buscando, como sabéis, este año el Señor nos está llamando a vivir una vida sobrenatural. Y durante este trimestre, el Señor de una u otra manera nos está hablando de lo que significa vivir una vida que es una vida sobrenatural. Y poco a poco el Señor nos ha ido aclarando, porque como bien han dicho algunos hermanos que han estado aquí, nuestro pastor también, podemos confundirnos con lo que es una vida sobrenatural. Por supuesto que lo sobrenatural de Dios viene cuando un enfermo que le han dictaminado ya que está a punto de morir, Dios lo levanta. Obviamente aquellos que están viviendo situaciones duras de enfermedades, Dios les sana, como Nancy y Andrés, viviendo una doble esterilidad, en este caso de Nancy, ver cómo ahora tienen 2 hijos. Y tú dices, wow, eso es sobrenatural. Sobrenatural. Yo recuerdo que cuando yo conocí a mi esposa, ella sufría de una enfermedad rarísima, la cual murió su padre y murieron algunos hermanos. Y ella la tenía, y en un tiempo de sanidad Dios le sanó, dejó de darle unos ataques raros, que algunas veces hasta perdió la vista. Y claro que eso es sobrenatural. Claro que es sobrenatural. Pero el Señor se ha ido encargando de hablarnos que no solamente eso es sobrenatural. No solamente eso. No es como cuando Joel estaba predicando y dijo que lo hacían pasar por el túnel de la unción, y él pensaba que eso era lo sobrenatural, ¿no? Y así quedó. Digo, es que le tengo confianza. Y digo, ahora entiendo. Y sabes, y claro, y el Señor nos va mostrando todas estas realidades. Y yo pensando en todo esto, lo sobrenatural, y viendo la realidad, hoy, y antes de darte el título, hoy quiero hablarte un poquito de lo que es lo natural. Porque lo natural de hoy en día, es que la gente mienta en todo tiempo. Eso es lo natural. Lo natural es que la gente mienta, pero lo sobrenatural es que a pesar de la realidad tú no mientas, tú no engañes. Eso es lo sobrenatural. Lo natural de hoy en día es que tú tengas odio y rencores a las personas que te han hecho daño, que desde pequeño has vivido situaciones muy duras o aún de mayor. Y lo natural es decir, yo a este no lo perdono o a esta no lo perdono. Pero lo sobrenatural es decir, te perdono a pesar de. Y esta es la realidad. Porque lo natural es sentirse orgulloso y vanagloriarse y sentirse autosuficiente y más que los demás. Pero lo sobrenatural es humillarse y reconocer los errores. Pero desafortunadamente, y creo que muchas veces entra esto a la iglesia, vivimos de una forma natural. Pero cuando Dios nos está llamando a vivir una vida sobrenatural. Y sabes, yo estaba pensando, en los últimos 4 años, 5 años, el Señor nos ha venido hablando. No sé si lo recordáis, cuando nuestro pastor, no sé si en el año 2021, decía que era una palabra que venía para unos 5 años. Si mal no estoy, luego me subes y me dice, no, así no es. Y entonces el Señor nos habló de procesos, el Señor nos habló de propósitos, el Señor nos habló de ser unos verdaderos discípulos, y ahora nos está hablando de lo sobrenatural. Y ahora es por qué Dios habla toda esta realidad. Hay una finalidad y está en el corazón de Dios. Todo lo que Dios nos está hablando es para cambiar, transformar nuestro corazón para una finalidad. Nosotros ser salvos y que la humanidad sea salva por la salvación.
La salvación tuya y la salvación de los navarros. Porque aquí estamos. Y eso es lo que Dios quiere. Y por eso está una y otra vez insistiéndonos en su palabra y en un cambio, una transformación que solamente y por medio del Espíritu Santo Él lo puede hacer en tu vida. Solamente por medio del Espíritu Santo. Ahora bien, hoy yo quiero hablarte de un personaje en la Biblia que experimentó lo sobrenatural de Dios. Fue algo tremendo. Ahora lo vamos a ver así, un poco de pasada. Pero que desafortunadamente también vivió lo natural. Empezó viviendo lo sobrenatural y terminó viviendo lo natural. Y ese es Sansón. Hace unos años yo estuve predicando de Sansón. No iré en la misma línea. Pero en la vida de Sansón marcaba la diferencia, ¿sabes quién? El Espíritu Santo de Dios. Y por eso Sansón podía experimentar lo sobrenatural. En la palabra de Dios, la vida de Sansón está desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Así que para que te vayas ubicando. En esos capítulos, Dios, su palabra, nos muestra toda la vida de Sansón. Y al igual que tú, aunque no lo creas, al igual que tú, y estoy totalmente seguro de lo que estoy diciendo, al igual que tú, Sansón tenía un propósito. Al igual que tú. Dice la palabra en el versículo que no va a ser centrado, solamente yo te voy a poner en contexto. Pero cuando nace Sansón, dice que la palabra ya en el versículo 1 del capítulo 13, ya dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de Dios. Y porque volvieron a hacer lo malo, por eso Dios permite que Sansón nazca, y nace con un propósito, y lo marca en el versículo 5 cuando dice: pues aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Esto quiere decir apartado para Dios, consagrado para Dios. Y Dios desde su nacimiento, a Dios desde su nacimiento, y Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Eso es el propósito que Dios marca con Sansón. Y cuando Sansón nace, en el versículo 25 o 24 dice: y la mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el 25 dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. El Espíritu Santo empezó a manifestarse en la vida de Sansón, y Sansón empezó a experimentar lo sobrenatural. Es imposible experimentar lo sobrenatural si no está el Espíritu Santo de Dios. Es imposible negarse. Es imposible andar como Dios quiere que andemos, en integridad, si no se manifiesta el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando no se manifiesta el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, tendemos a andar en lo natural. Tendemos a andar en lo natural y mentimos, engañamos, tenemos odio en nuestro corazón. Nos da igual la palabra o lo que Dios nos está hablando continuamente, porque el Espíritu Santo reargulle e inquieta nuestras vidas. Ahora bien, cuando tú ves también en el versículo, ya en el capítulo 14, versículo 6, ahí también dice que el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en la vida de Sansón matando un león. Yo voy a ir un poco más rápido. ¿Sabes por qué? Porque me gusta que luego tú leas la historia. En el versículo 19 dice que el Espíritu de Dios también vino sobre Sansón y mató 30 hombres.
es la tercera vez que se manifiesta. Y la cuarta vez lo vemos en el capítulo 15, versículo 14, cuando este hombre dice, a Sansón lo cogen los filisteos porque él mató a unos hombres, les arrasó todos los cultivos, entonces matan a su esposa y matan a su suegro. Entonces, como represalia, Sansón hace unas cosas. Vuelvo y te digo, te dejo así para que lo leas porque es muy interesante. Pero entonces llegan los filisteos, lo cogen, y sin embargo dice que el Espíritu de Dios se manifiesta en él, rompe las cadenas y se escapa. Inclusive dice que mata a estas personas, mata a 1000 hombres de los 3000 que estaban con él. Y sin embargo vemos como la gracia y la misericordia de Dios, que aún teniendo sed con todo esto, porque terminó muy cansado de matar 1000 hombres, dice que Dios le dio agua porque no había en el desierto. Ahora bien, hasta aquí Sansón experimentaba lo sobrenatural de Dios. Y yo no sé si tú puedes experimentar o estás experimentando lo sobrenatural de Dios. Pero Sansón lo hizo. Pero es que en Sansón hay un cambio. Y Sansón dejó aparte lo que era lo sobrenatural para poder vivir en lo natural. Y es lo que hoy te quiero hablar. Hoy el título de esta prédica yo le he puesto: el peligro y las consecuencias de vivir en lo natural. El peligro, que te voy a nombrar uno, y a como caigamos en ese peligro, van a haber unas consecuencias. El peligro y las consecuencias por vivir en lo natural. Y el Señor nos está hablando en vivir lo sobrenatural. Por eso se está una y otra vez ahí, perseverando en nosotros para hacerlo. ¿Qué pasa con Sansón? Lo que pasa es que cuando no sé realmente qué es lo que puede pasar por la mente de nosotros los creyentes, los cristianos, porque muchas veces vivimos y hemos experimentado, yo uno de ellos, experimento el poder de Dios, pero hay veces pienso de cómo nos podemos olvidar de todo esto. Yo oro y le pido al Señor que me ayude a mantener firme, porque no quiero ser de aquellos que, experimentando el poder y lo sobrenatural de Dios, yo termine viviendo en lo natural, perdiendo mi vida espiritual, arruinando la vida de mi familia, quebrantando mi llamado e inclusive siendo de piedra de tropiezo para los demás. Y yo le pido a Dios, ¿sabes por qué? Porque soy igual de débil que tú y de frágil que tú. El hecho que nosotros nos subamos aquí y tengamos un micro en la mano no significa que tenemos inmunidad espiritual. Es más, muchas veces somos hasta más atacados que vosotros, una y otra vez. Y eso nos pasa. Una y otra vez tenemos tentaciones, una y otra vez tenemos situaciones que afrontar, decisiones que afrontar y que tomar. Y yo soy consciente que una decisión mal tomada en mi vida puede ser el punto de inflexión para mi vida espiritual y mi llamado. Ahora bien, Sansón en el capítulo 16 empezamos ya a ver que toma unas malas decisiones y empieza a vivir en lo natural. Ya nomás empezando el capítulo 16, dice que Sansón fue a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Sansón empezó a ver y a tomar decisiones malas. Se acostó con una mujer ramera. Pero a eso súmale que luego se enamoró de una mujer equivocada llamada Dalila. ¿Cuántas Dalilas hay por ahí? No estoy hablando de la mujer ¿vale? Que luego van a decir. No estoy hablando de la mujer específicamente. Yo estoy hablando de las tentaciones del enemigo. ¿Cuántas hay por ahí?
Y como te dije, hay unos peligros y unas consecuencias, y hoy te quiero hablar de ello. Y hay un peligro inminente cuando uno anda en lo natural. Y a mí me llamó la atención porque la palabra peligro rondaba mucho en mi cabeza, rondaba mucho, y yo decía, bueno, pues yo sé que es peligro. Pero en eso que me fui al diccionario, entonces entendí un poco el por qué el Señor me colocaba la palabra peligro, porque dice que es un riesgo o contingencia inminente de que suceda algún mal. Riesgo inminente de que suceda algún mal. ¿Esto qué me quiere decir? Me quiere decir que si yo sigo andando en lo natural, es inminente que vengan los problemas. Es inminente que voy a tener que sufrir las consecuencias de mis decisiones y las malas decisiones que he tomado hasta el momento. Por eso Dios se está desgastando por hablarnos de lo sobrenatural. Nos está indicando una y otra vez: vive en lo sobrenatural, vive en lo sobrenatural. Necesitáis la presencia del Espíritu Santo, la necesitáis. Y ahí una y otra vez, y hoy el Señor está diciendo: es inminente que si vives y sigues viviendo en lo natural, van a haber consecuencias. Y en este caso, el peligro. Te quiero hablar del peligro. Y el peligro de vivir en lo natural, de estar una y otra vez ahí, ¿sabes cuál es el peligro? Abrirle el corazón al enemigo. Abrirle el corazón a Satanás. En Jueces capítulo 16, el versículo 16 y 17 dice: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y el 17 dice: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. El problema de Sansón, y como dice el versículo 16, es que había una presión sobre él, una presión diaria. Dice que cada día Dalila le presionaba. Cada día había ahí. ¿Por qué? Porque él no le quería decir de dónde radicaba la fuerza de Sansón. Yo crecí, y aún sin ser creyente, yo crecí pensando que la fuerza de Sansón radicaba en su cabello. Eso me lo enseñaron a mí. Y cuando yo veo esto, yo me di cuenta. Es más, el mismo Sansón un poco estaba ahí. Yo cuando le digo, a lo mejor también estaba confundido el pobre, pensando que radicaba en su cabello. Y su cabello ahí no estaba su fuerza. Por eso te leí esas 4 manifestaciones, porque cuando Sansón tenía algún aprieto, andaba en algo que se le complicaba, dice que el Espíritu Santo de Dios venía sobre Sansón. Y él era el que le daba la victoria. Él era el que le daba las fuerzas. El pelo no radicaba, su cabello, lo digo para que no te dejes crecer el pelo. ¿Vale? Digo, no, pues hoy me dejo crecer, a partir de hoy no me lo corto. Ahí no radicaba en la presencia del Espíritu Santo. Su pelo era un simbolismo. Algo, porque decía el nazareo no debía rasparse la cabeza, no debía pasar navaja sobre su cabeza. Y era un simbolismo. Pero la fuerza
La manifestación, la victoria de Sansón radicaba en la presencia del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Le abrió todo su corazón al enemigo. Y el problema de las tentaciones, el problema de que cada día haya tentación y vivamos en lo natural, llega un momento de tal presión que nosotros terminamos cediendo en lo natural y terminamos cediendo y abriéndole el corazón al enemigo. Por eso aquí dice la palabra que presionándole cada día e importunándole. Y ahí es donde abrimos el corazón. Es caer en la tentación. Caer, y ese es un peligro. Por eso Dios dice, es inminente que suceda algo malo. Cuando tú le abres el corazón al enemigo, o cuando yo se lo abro. Hace unos años, fíjate que esto lo quería contar al final, pero siento que es ahora. Hace unos años, unos 11, 12 años, yo voy a cumplir 13 años de creyente. Y hace 12 años más o menos, no llevaba mucho tiempo, vino una chica a la iglesia cuando estábamos iba a decir Goroave, pero yo no llegué ahí. No tuve la bendición en Gelbenzo. Y fue una chica, no sé, poco tiempo, y ella dejó de ir. Una chica muy guapa, y eso que al pasar el tiempo me escribe: hola, ¿cómo estás? Y digo, oh, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, bien, nada, hace tiempo no te veo por la iglesia. No, que es que no he tenido tiempo. Bueno, la excusa de toda la vida, ¿no? Y así empezamos a hablar, hasta que al pasar un poco las semanas, creo, no recuerdo muy bien, ella empezó a decirme el motivo por el cual me estaba escribiendo. Y era que yo le gustaba. Estaba soltero, ¿vale? Estaba soltero, no. Va a cumplir 10 años de casado ahora dentro de poco. Eso fue hace 12 años. Y siento que hubiera sido ayer, ¿eh? Mi amada, ¿dónde está mi amada? Bien. Y aleluya. Y yo creo que no está. Luego lo repito. Bien. Entonces ella me empieza a escribir y me dice que yo le gusto. Dice, ¿en serio, hermano? Sí, tenía 30 kilos menos, hermano, 40, no sé. Y entonces me dice, aparte de eso, 12 años menos. Y claro, con 30 años, un chaval ahí, ¿no? Y empieza a decirme que yo le gusto. Y entonces, entre una cosa y otra, yo me voy dejando llenar la cabeza de pajaritos. Y ella me dice, quiero quedar contigo. Esto pasando, ¿no? En los días, no es todo inmediato. Yo, un chico queriendo buscar de Dios, andar en santidad, en obediencia al Señor, dando pasos. Y me dice, quiero que quedemos un sábado. Y yo no era tonto, ni ella tampoco. Y aunque no nos decíamos las cosas, yo sabía ella para qué me estaba diciendo para quedar. Y en esa lucha espiritual que yo tenía, porque yo he querido y quiero agradar a Dios, y en esa lucha y el Espíritu Santo incomodándome, pero la carne también tirándome. Por eso me acordaba de esto cuando decía que cada día presionando e importunando. Y yo sentía eso. Y llegó un momento que dije, sí, voy a quedar. Voy a quedar. No pasa nada, ¿no? Por un momento. Luego le pido perdón a Dios. Y ya está, ¿no? Nadie se da cuenta. Pero en eso que un viernes, por eso aquellos que no les gusta venir los viernes, os animo a venir los viernes. Un viernes, los grupos de discipulado, gloria a Dios, todo termina. Y yo voy saliendo a mi casa y hay una hermana que me frena y me dice, hermano, he soñado con usted.
Digo, uy, no, una chica, uno soltero, he soñado con usted, ¿no? Digo, madre mía, estoy lidiando con una para que la otra también venga. Bien. Entonces me dice, he soñado con usted. Y le dices, y entonces me cuenta el sueño. Me dice, mira, estaba soñando que tú estabas metido en lo que ahora es el ropero solidario. No sé si os habéis pasado por ahí, entre comillas, la publicidad, sería bueno. Pero bueno, estábamos en el 26. Entonces dice, tú estabas ahí metido y había un hombre muy alto y con un cuchillo muy grande. Y sabes, la puerta estaba cerrada y le estaba pegando con ese cuchillo una y otra vez. Y le daba patadas a la puerta y te gritaba. Y te gritaba. Y tú estabas dentro. Y yo desde afuera te decía, René, no abra la puerta. René, no abra la puerta. No abra la puerta. Porque si abre la puerta ese hombre va a entrar y te va a matar. Y me dice, y eso fue lo que me soñé contigo. Y se fue. Hizo el daño y se fue. Hermanos y amigos, yo empecé a llorar ahí. Eso fue afuera, donde el parking, no sé si recordáis, donde el parking entraba, detenía el pastor, en toda esa esquina, y yo empecé a llorar ahí. Empecé a llorar y empecé a llorar. Porque Dios, a medida que ella me iba contando su sueño, Dios me lo estaba interpretando y no era muy complicado de interpretarlo. Dios me dijo, mira, el que está afuera es Satanás y te quiere matar. Quiere matar tu propósito, quiere matar tu llamado, quiere matar lo que tú eres. Y tú estás dentro, estás en mi cobertura. Una de las cosas que ella me dijo era que ese hombre le pegaba patadas y le daba con el cuchillo, un cuchillo muy grande a la puerta. Y dice que la puerta, ella decía, y la puerta no sufría ningún daño. Entonces me dijo, ¿ves que no sufre ningún daño? Él no te puede atacar, pero tú sí puedes abrir la puerta. Si tú la abres, que sepas que él va a entrar y te va a matar. Yo lloraba y lloraba y lloraba, ¿sabes? De ver la gracia y la misericordia de Dios en mi vida. E inmediatamente cogí el móvil, la bloqueé, borré el número y le dije, se acabó. No caí, hermanos. ¿Qué quería? No caí. Algunas veces he contado, nunca lo había contado creo así desde un culto, pero sí en algunas clases. Por eso sé de lo que te estoy hablando. Porque cuando yo tenía dos opciones y tomé la opción que me llenó de bendición, que seguramente si hubiera tomado la otra no estuviera aquí con un micrófono. Pero yo había podido tomar la decisión de abrirle el corazón y abrir la puerta, como me lo dijo en sueños, y permitir que Satanás empezara a tomar autoridad sobre mi vida. Y eso es lo que hoy no quiere ni para mí ni para ti. El problema y el peligro es abrirle el corazón al enemigo. Ahora bien, como te dije, yo había podido tomar la decisión de verme con esa chica y terminar acostándome con ella. Y yo no solamente hablo de una fornicación o un adulterio, porque abrirle el corazón a Dios, al enemigo, es no vivir en integridad, andar en mentira, en engaños, en cosas que no están bien. Yo te comento en algo muy sencillo como esto, porque es muy notorio caer en fornicación, que claro que está mal. Pero no solamente eso, dice, yo no estoy fornicando, yo no estoy adulterando. Pero hay muchas cosas en que nosotros podemos abrirle el corazón a Dios. El carácter, el temperamento, lo que hay dentro de nosotros. Es algo que nosotros podemos llegar a abrirle el corazón al enemigo. Ahora bien, ese es el peligro y es inminente. Cuidado con eso. Pero hay unas consecuencias de abrirle el corazón al enemigo. Y lo vemos en la vida de Sansón, porque
A pesar de que ahora yo te voy a hablar algo físico, Satanás sigue trabajando de la misma manera en el ámbito espiritual. Ahora, hay la primera consecuencia de abrirle el corazón al enemigo y lo vemos en el versículo 20. Y le dijo, porque cuando Sansón abre el corazón, Dalila manda a llamar a los filisteos, lo hace dormir en sus piernas, le rapa lo que es lo simbólico, su cabello, y le dice: Sansón, los filisteos contra ti. Y entonces en el versículo 20 dice: y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, le dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Ya él lo había hecho porque había engañado a Dalila varias veces, diciéndole de dónde radicaba su fuerza. Y entonces cada que ella hacía algo, entonces él se escapaba. Pero léelo, es muy interesante. Pero aquí vemos la primera consecuencia. Pero Sansón no sabía que Dios ya se había apartado de él. La primera consecuencia es que el Espíritu Santo de Dios se aparta de nosotros. Cuando tú sucumbes a la tentación y caes en el pecado, Dios no puede estar con nosotros, hermanos. Dios es santo, el Espíritu Santo es santo y no puede estar con nosotros. No porque Él no quiera, no porque no te ame, es porque no es su naturaleza. No es su naturaleza. Y aquí Sansón no se dio cuenta que ya no había manifestación del Espíritu Santo. Ya no podía vivir lo sobrenatural. No lo podía vivir, y eso es catastrófico, hermanos. No, después de uno experimentar la gracia, la presencia de Dios, su amor, y que Dios se aparte por nuestras malas decisiones, por abrirle el corazón al enemigo, a Satanás, eso es catastrófico. Porque yo había podido abrir esa puerta y, como dije la historia, abrir la puerta y el enemigo entrar. Y yo que pensaba, no pasa nada, pido perdón a Dios y ya está. Y no era así. Porque mi decisión iba a llevar en que Dios se apartara de mí o que yo lo apartara a Él. Y esto es catastrófico. Esto es duro pensar en todo ello. Porque si nosotros abrimos el corazón y Dios se aparta, no hay cobertura espiritual. Estamos a merced del enemigo y ahora lo vamos a ver. Porque el que Dios se aparte de nuestras vidas, porque nosotros lo apartamos, porque nosotros no lo dejamos, estamos ahí en descubierto. Y por ello vienen otras consecuencias. Una trae la otra y la otra y la otra. Y es muy duro saber que Dios se tiene que apartar de nuestras vidas porque sencillamente abrimos el corazón a Satanás, tomamos malas decisiones, vivimos en lo natural día a día. Eso es en lo primero. Ahora hay una segunda consecuencia y es la ceguera espiritual. Es muy llamativo en el versículo 21. ¿Sabes qué es lo primero que el enemigo hace con Sansón? Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Aunque en Sansón era algo físico, que le sacaron los ojos, hoy en día Satanás trabaja de la misma manera en el ámbito espiritual. Cuando no está Dios, lo que hace es traer ceguera espiritual. Todo nos molesta, no entendemos nada. Te dicen, pero no vayas por ahí. Y seguimos yendo por ahí porque estamos ciegos. Estamos ciegos. Y nos dicen, no, por ahí no vayas, por ahí no vayas. Y nosotros sí, que esto es. Y cuando uno está así, hay dureza en el corazón. Uno no puede ver la verdad. Uno no puede ver el camino de Dios. No puede, está uno incapacitado en ver o percibir las cosas de Dios.
Y eso nos convierte en ciegos espirituales. No podemos entender las cosas de Dios. Se nos pierde el camino. Es tan así que ahí en la carta de los Corintios, Pablo les dice que el Dios de este siglo, el Dios de este siglo es Satanás. Y él dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que el evangelio no tenga luz en sus vidas. Y eso es lo mismo que él hace hoy en día con la iglesia. Cega a la iglesia. Cega a sus hijos que abren el corazón a Satanás. Lo ciega, entonces no podemos ver, no podemos percibir claramente qué es lo que quiere Dios. Y entonces nos hablan una y otra vez de lo sobrenatural y decimos, esto no es para mí, yo no entiendo. Porque hay una ceguera espiritual. Satanás se ha encargado de quitarte esa vista espiritual. Pero tenemos un Dios poderoso que quita todo eso. Tenemos un Dios poderoso que es capaz de quitar cualquier ceguera espiritual. Y ahora lo vamos a ver. Tenemos ese Dios. A veces dice, algunas veces que no entiendo. Quiero pero no puedo, no entiendo. Y necesita la intervención del Espíritu Santo. Necesita que Dios pueda hablarte a lo profundo del corazón. Como dije, tentaciones tenemos todos, hermanos. Yo les digo a los varones de mi grupo de discipulado que uno no se puede dar por inmune. Uno no puede pensar de que bueno, yo estoy fuerte, que no pasa nada. No es así. Nosotros tenemos que velar todo el tiempo. Yo oro prácticamente todos los días para amar cada día más a mi mujer, aunque es guapísima. Ya lo siento y permiso con las otras damas. Aunque es guapísima, pero yo sé que el Señor me sacó de una inmundicia, me sacó de la fornicación, Dios me sacó de todo eso, del mundo. Entonces yo no me puedo sentir fuerte. Yo me siento fuerte buscando de la presencia de Dios, yendo y diciendo, Señor, guárdame cada día, porque no quiero terminar en un lugar donde tú no quieres que yo esté. Y hay muchas veces me acuerdo diciendo te lo voy a parafrasear, Pablo, que dice que él después, siendo de bendición de muchos, no vaya a ser que él termine cayendo. Digo, yo, Señor, no quiero. Y cuando veo tantas realidades, en vez de juzgar, yo digo, ay, Señor, guárdame, porque yo sé que yo también soy débil. Sé que también puedo tomar decisiones malas, y yo también estoy a merced y puedo estar a merced de que el enemigo me cegue. Y que hoy estoy aquí y mañana estaré negando y hasta hablando mal de la iglesia. Y que el Señor me guarde y que te guarde a ti de todo eso. Y eso es lo que hace Satanás. Cegarte para que no veas. Cegarte para que la palabra no traiga luz a tu vida. Pero hay una tercera consecuencia, que es como motivo de todas las anteriores, y que de verdad te lo digo, que cuando yo lo leo me cruje todo, las tripas, porque me duele esto, y porque sé que si Dios lo puso en mi corazón es porque está sucediendo. Porque no solamente la consecuencia es que Dios sea parte de nosotros, no solamente es una ceguera espiritual, sino que también nos volvemos juguetes en manos del enemigo. Nos volvemos juguetes en las manos del enemigo. En el versículo 25, después de que le sacan los ojos a Sansón, ellos empiezan a orar a sus dioses porque han cogido el enemigo. Pero en el versículo 25 dice que y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón. ¿Para qué? Para que nos divierta
y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió como juguete delante de ellos. Y eso es, hermanos, no puede ser que después de experimentar la gracia, la misericordia, el amor de Dios, el amor de Jesucristo, nosotros terminemos siendo juguete en las manos de Satanás. No puede ser. Yo me niego a eso. Yo lo leo y a mí me duele. Porque tiene que ser al contrario. Porque tú y yo que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, Él nos dio una autoridad y nosotros tenemos autoridad sobre Satanás. Tenemos ya victoria sobre Satanás y no puede ser lo contrario. Y no puede ser que por nuestras malas decisiones, por abrirle el corazón al enemigo, nosotros terminemos siendo títeres en las manos de Satanás. No puede ser. Eso no puede ser. La iglesia no puede ser títere de Satanás. Es lo contrario. Tú y yo tenemos autoridad para pisotear a Satanás, para libertar el pueblo de Dios, porque Jesucristo lo ganó en la cruz del Calvario. Por eso, no por nuestros méritos, pero me niego de verdad. No puede ser que por nuestras decisiones entonces Satanás juegue con tu familia, juegue con tu economía, juegue con tu salud. No puede ser, querida iglesia. La iglesia está llamada para otra cosa, no para ser títere de Satanás, sino para libertar a aquellos que Satanás los tiene oprimidos. Para eso está la iglesia. Como te libertó a ti y como Él me libertó a mí. Para eso está la iglesia. No para servirle de juguetito al enemigo. Y eso a mí me molesta. Porque vuelvo y digo, tentaciones tenemos todos, hermanos. Pero está en nuestras decisiones mantenernos, doblar rodillas y decir: Señor, yo no quiero. Porque Dios, estoy seguro que a nadie de los que está aquí siendo hijos de Dios, Dios no le haya reargüido a la hora de tomar una mala decisión. Porque así es nuestro Dios. Entonces la iglesia no está para ello. No puede jugar de esa manera con la iglesia. No puede jugar con lo que tú eres, con la identidad que tú eres. No puede ser. Tú tienes que permitir que el Espíritu Santo vuelva a tu vida. Decirle: Señor, aquí estoy, quiero autoridad. Quiero autoridad. Esto me hace acordar ahora un testimonio que nos contaba nuestro pastor hace un tiempo cuando estaba en una tienda de campaña. Cuando estaban ministrando ahí, una persona que se había manifestado y uno ahí estando orando por esta persona le dijo, o el espíritu inmundo que estaba manifestado le dijo, creo que era un pastor, le dijo: tú no tienes autoridad porque estás engañando a tu mujer. Así es. Tú no tienes autoridad. Ese es el Satanás por el cual nosotros nos enfrentamos. Y muchas veces se deja dominar la iglesia. Porque Satanás no anda con chiquitas. Él va fuerte. Y si le permites, va a destrozar toda tu casa. Así, tú no tienes autoridad porque estás engañando a tu mujer. Claro, le sacan ellos y dice: ¿esto es cierto? Sí, esto es cierto. Vale, sí, me quiero arrepentir. Luego lo contará con más detalle. Voy rápido. Me quiero arrepentir. Vale, haz una oración de fe. Renuncia, vamos a orar por ti. Renuncia. Y él renunció, hermanos. Renunció a esa puerta tan grande que le había abierto Satanás. ¿Y sabes qué hicieron? Osados nuestros pastores, ¿no? Por lo menos el pastor que estaba ahí con otro. Venga, ahora sí, venga, échelo fuera. Yo hubiera estado, le digo: no, espérese un momento, mientras espera restauración, no, espere 5 años, que
No, no, venga aquí. Usted ya ha pedido perdón. Usted se ha arrepentido. Sí, ahora sí. Venga aquí. Confróntelo. ¿Y sabes qué? Lo echó fuera. ¿Sabes por qué? Porque un corazón humillado y arrepentido, inmediatamente Dios le devuelve la autoridad. Dios le devuelve la autoridad. Mientras los hermanos de la alabanza suben, esta es la realidad. Y hoy estás aquí para que Dios te devuelva esa autoridad, esa identidad como hijo de Dios. Sí. Hoy lo que está diciendo y lo que quiere entender, lo que el Señor nos quiere entender es que hay peligros inminentes. Hay decisiones que si tú las terminas de tomar mal, van a haber unas consecuencias. En otros, ya las consecuencias están. Eso lo colocaba en mi corazón el Señor. Pero el que se humilla será exaltado. El que reconoce, Dios lo va a levantar. Y hay algo muy sencillo. Porque, ponte en pie, por favor. Ponte en pie. ¿Sabes qué? Mira la gracia y la misericordia del Señor. Porque cuando pasa todo esto con Sansón, Sansón se acuerda de Dios, porque él lo único que quería era cobrar venganza por sus ojos. Pero sin embargo, veo la gracia y la misericordia de Dios, porque dice en el versículo 28 que entonces clamó Sansón a Dios y dijo: Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Acuérdate de mí y fortaléceme. Pero dice para cobrar venganza. Sin embargo, Dios le responde. ¿Qué cosas? El propósito de Sansón era destruir a los filisteos. Y los filisteos en cierta parte terminando destruyéndolo a él. ¿Qué cosas? Dios tiene un llamado para ti y para mí. Pero está en ti y en mí que ese llamado se haga realidad y no terminemos siendo juguetes del enemigo. Y veo cómo Dios responde, cómo Dios levanta ese testimonio que he contado de esa autoridad. Pero a mí hay una historia en la Biblia que lo cuento mucho, porque para mí es de gran impacto, porque también se ha hecho realidad en mi vida. Esta historia de la mujer adúltera, cuando es pillada en el mismo acto del adulterio, engañando a su esposo. La ley de Moisés decía que debía de ser apedreada. Y los religiosos de la época estaban listos para cumplir la ley. Ahí a punto. Y para bendición de esta mujer, Jesús estaba al lado. Y entonces les dicen, bueno, unas palabras ahí, no te lo quiero hacer largo porque la idea es otra. Pero cuando estos religiosos de la época son confrontados y cada uno de ellos suelta su piedra con la que querían matar a esta mujer, Jesús le dice unas palabras y le dice: mujer, ¿dónde están los que te querían matar? ¿Dónde están los que te querían condenar? Y dice: no sé, Señor, se fueron. Y hay unas palabras que digo: Señor, gracias. Porque las palabras de Jesús le dice: ni yo te condeno. Ni yo te condeno, le dice Jesús. Merecía la muerte de hombres y mujeres como tú, pero la gracia y la misericordia de Jesucristo de Nazaret, que tenía toda la autoridad para condenar, él sí que la tenía, dice: mujer, ni yo te condeno. Solamente una cosa: no peques más. Solamente una cosa:
No peques más. No peques más porque es inminente que te vengan cosas malas. No peques más. No peques más porque es inminente que te vengan cosas malas. La gracia y la misericordia están aquí, hermanos, porque Jesucristo y el Espíritu Santo están en este lugar. Lo único que tú y yo debemos hacer siempre es humillarnos, reconocer nuestras faltas, nuestro pecado, pedirle perdón y reconocerle a Él como Señor y Salvador y decirle: Señor, yo quiero vivir en lo sobrenatural. No vivas en lo natural. No vivamos en lo natural. Lo natural nos arruina. Lo natural de este mundo es la corriente de este mundo. No vivas en lo natural. Iglesia, no vivas en lo natural. Resiste al enemigo. No le abras tu corazón, porque si no hay consecuencias. Semana de conexiones. Esta semana tomamos acción. Es momento de hacer contacto con las personas de nuestro Plan Mateo. Llámalos, escríbeles, comparte tu fe y empieza a formar relaciones basadas en el amor de Cristo. Continuemos en oración por ellos. Dios está trabajando en sus corazones. Si no quieres perderte ninguna novedad, únete a nuestro canal de Telegram, donde diariamente podrás recibir los anuncios, vídeos y actividades que realizamos como iglesia. Para ello, pide el link a tu responsable o consolidador o busca CC Pamplona en Telegram. Una vez dentro, dale al botón de Unirme y ya podrás disfrutar de todo nuestro contenido. Dios te bendiga. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.